Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Algunos de ustedes seguramente han escuchado hablar alguna vez de Lance Armstrong, un ciclista de comienzos de siglo, finales del siglo pasado, quien hizo un récord en su profesión, ganar 7 Tours de Francia. Si usted busca los récords de los Tours de Francia, seguramente no lo va a encontrar, porque esos récords o ese récord, esos triunfos, esos 7 triunfos, le fueron retirados años después al comprobarse que había competido dopado. Así que fueron retirados de su palmarés estos récords. Pero tal vez hayan escuchado más fácilmente hablar de Pablo Escobar. Sí, un personaje también muy conocido, muy determinante en la historia de Colombia, sobre todo por las consecuencias que dejó a nuestro país su vida delictiva. Bueno, Pablo Escobar murió, fue acribillado en medio de la persecución después de haber escapado de la cárcel. Tal vez hayas escuchado hablar acerca de Samuel Moreno, un exalcalde de la ciudad de Bogotá, quien se encuentra en la cárcel pagando sus delitos de corrupción en el famoso cartel de la contratación, y en el que también salen a relucir el nombre o los nombres de los famosos hermanos Nule, también involucrados en todo este cartel de la contratación. ¿Qué tienen en común Lance Armstrong, Pablo Escobar, Samuel Moreno y los hermanos Nule, como por mencionar solamente algunos y sobre todo aquellos cuyos delitos han sido ya establecidos, comprobados y por los cuales han tenido que pagar? Porque podríamos mencionar otros nombres que de pronto todavía están en un proceso de investigación. Pero ¿qué es lo que hay en común en estos nombres? Personas que lograron grandes objetivos, grandes riquezas, grandes triunfos, nombre, fama, que lograron cosas muy importantes, pero que después, con el tiempo, pudo darse cuenta que lo habían hecho por medios deshonestos, corruptos, que todo lo que habían logrado y su nombre y su fama estaba en entredicho por causa de la corrupción. Claro está que podemos hablar de diferentes tipos de camino de estas personas. Lance Armstrong, un ciclista, deportista, que se ejercitó para ser ciclista, pero que quiso lograr más cosas o ir más allá de lo que podía con sus propias fuerzas naturales y decidió doparse. Pero un deportista, Pablo Escobar, tal vez alguien que delinquió toda la vida, una persona sin educación y más bien dedicado al delito desde su juventud. Pero Samuel Moreno o los hermanos Nule son personas que estudiaron en grandes universidades, que lograron títulos universitarios, reconocimientos académicos e incluso provenientes de familias muy reconocidas, muy importantes de la sociedad, y que teniendo todo el conocimiento y la capacidad y las facilidades, los medios para convertirse en personas muy importantes de una manera sana, sin embargo optaron por ir más allá de lo que podían lograr con sus propios medios y conocimientos, y la ambición los llevó a cometer actos que
lo que terminó fue llevándolos a la cárcel. Bueno, hay algo en común en estos personajes y repito, podría mencionar muchos otros y tal vez usted pueda pensar en otros nombres, en otros medios incluso, con respecto a este tipo de vida. Pero hay algunas palabras que yo quisiera asociar con este tipo de conducta o personajes. En primer lugar, la palabra astucia. Son personas que con astucia logran conseguir cosas. Otros le llaman viveza. Viveza, o sea, hay que ser vivo. Entonces, vivimos en una cultura donde se procuran las cosas así, con viveza, con astucia. Tal vez picardía, como lo podrían llamar otros. Incluso hay términos que se usan muy a menudo, como por ejemplo la malicia indígena, o más coloquialmente ser abeja, o como se dice incluso en términos militares, ser perro, ser avispado. Diferentes términos que se usan para referirse a personas que logran grandes cosas de una forma muy pícara. Bueno, esta picardía, esta astucia, esta vivacidad o viveza, si se le puede llamar así, malicia indígena o ser abeja, son actos para conseguir resultados que funcionen, que saquen ventaja, pero al menor esfuerzo. Así lo podríamos definir. Actos para conseguir resultados que funcionen, sacar ventaja, pero con el menor esfuerzo. Generalmente estos actos van acompañados de algún acto de deshonestidad o de engaño. Pero también tienen en común que tarde o temprano traerá el ridículo, la vergüenza, la deshonra o la misma muerte. En algún momento, esta cultura que enseña a ser vivos, a ser astutos, pícaros, da resultado, funciona hasta cierto punto, hasta cierta medida, pero llega el momento en que toda esa estantería se cae, tarde o temprano, trayendo, repito, el ridículo, la vergüenza, la deshonra y hasta la misma muerte. En contraste con este comportamiento típico, cultural, que nos rodea, quiero invitarles a que leamos otra forma de actuar en la vida. Y vamos a leer el capítulo 4 de Proverbios. Quiero hablarles acerca de la verdadera sabiduría y sus frutos. Porque cuando una persona actúa con astucia o picardía, piensa que es algo sabio, piensa que es muy inteligente, que sabe mucho. Y a veces hasta los padres patrocinan a sus hijos para que sean vivos. Porque como dice un dicho popular, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Así que a veces hasta se les enseña a los niños desde pequeños a ser vivos. Pero considerando que eso es saber, que eso es ser inteligente o que eso es ser sabio. Pero permítanme leer lo que es la verdadera sabiduría y sus frutos, solamente con el capítulo 4 de Proverbios, que dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá.
Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. 27 versículos llenos de consejo, y como hemos venido mirando a la sabiduría personificada y hablando de una manera paternal para enseñarnos lo que es la verdadera sabiduría, repito, en contraste con estos tipos de cultura y de malicia indígena y de viveza que rodean nuestra cultura, nuestra vida constantemente. Estos versículos nos hablan acerca de la verdadera sabiduría, y a diferencia de lo que llamábamos picardía o astucia, que repito, son actos para conseguir resultados y ventajas al menor esfuerzo, pero que generalmente están acompañados de algún grado de deshonestidad o engaño, pero que conducen tarde o temprano al ridículo, a la vergüenza y a la deshonra o a la muerte. Esta sabiduría que nos habla Proverbios capítulo 4 es muy diferente. En primer lugar, es diferente porque su definición es muy diferente a la supuesta astucia. Aquí encontramos una serie de palabras relacionadas con lo que es la verdadera sabiduría. Palabras como enseñanza, cordura, ley, razones, mandamientos, sabiduría, inteligencia. Son todas palabras tal vez un tanto sinónimas, pero que apuntan a una verdadera sabiduría, a lo que es el uso de la razón y de la inteligencia de una manera correcta. Es un contraste con el otro tipo de forma de hacer las cosas y que logra resultados. De alguna forma podríamos decir que lo importante no son los resultados, sino el camino recto, hacer lo correcto. Podríamos definir esta sabiduría como hacer lo correcto con base en la verdad y el temor de Dios. Y aquí estaríamos planteando prácticamente un contraste, dos polos: la astucia, la viveza, que es actos para conseguir resultados que funcionen y den ventaja al menor esfuerzo, en contraste con la sabiduría, que es hacer lo correcto con base en la verdad y el temor de Dios. Eso que hace falta a aquellos que quieren lograr grandes cosas,
aunque tengan que pasar por encima de los demás. Les falta lo correcto y el temor de Dios. Ahora, esta sabiduría tiene unos frutos que a lo largo de este capítulo de Proverbios lo encontramos, y quiero referirme a algunos versículos en particular donde habla de los frutos de la verdadera sabiduría. Versículo 4, por ejemplo, dice: guarda mis mandamientos y vivirás. En primer lugar, primer fruto es vida. Y seguramente viene a nuestra mente que hay algunos que actúan mal y también viven. Sí, pero si llamamos vida simplemente a largura de años, entonces de pronto sí. Pero la vida es la vida plena, la vida en abundancia, la tranquilidad y la paz. Y eso es lo que da la verdadera sabiduría. En el versículo 6 dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La verdadera sabiduría nos guarda y nos conserva. Nos permite caminar tranquilos, sin ningún temor, con la conciencia tranquila. Versículo 8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Te engrandecerá y te honrará cuando tú la hayas abrazado. Versículo 9: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Noten bien, adorno de gracia y corona de hermosura son los frutos que ofrece la sabiduría. Versículo 10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Aquí sí está hablando de extensión de la vida, tranquilidad al caminar, una vez más, insisto. Versículo 12: cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. No hay ningún temor de caer, de tropezar, sobre todo en el sentido figurado, es decir, de ser sorprendido y de tener que pagar el costo de la deshonestidad y del engaño que tienen que pagar aquellos que optan por el camino torcido. Y versículo 22, para no extenderme más en estos frutos, podemos decir: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Vida y medicina. Una vez más, es esa tranquilidad de vida, salud, de conciencia tranquila, de caminar en lo recto, son los frutos de la verdadera sabiduría. Ahora, seguramente algunos podrían pensar: bueno, pero uno ve que hay personas que actúan mal y también tienen eso, también tienen vida, tienen salud, no les pasa nada, no son pillados, ¿cierto? Tienen dinero, tienen prosperidad. A veces podemos caer, como decíamos la semana pasada, en la envidia por aquellos que, actuando mal, supuestamente les va bien. Sin embargo, acordémonos que tarde o temprano traerá el ridículo, la vergüenza, la deshonra o la muerte. Pero además de eso, si los resultados nos pueden engañar con respecto a comparar la verdadera sabiduría con la picardía, permítame llamar la atención a algo que podríamos llamar los requerimientos de la verdadera sabiduría. ¿Cómo sabemos o cómo podemos garantizar que es verdadera sabiduría y no sencillamente picardía o esa malicia que lleva a las personas a conseguir las cosas, a veces diciendo que esas deshonestidades o errores o picardías que se cometen son pequeñas, ¿no? Como a veces suele decirse, por ejemplo, las mentiras, cuando se utiliza el término de mentiras piadosas. A veces minimizamos el pecado para justificar nuestros actos, y sobre todo cuando tenemos un fin bueno, porque a veces pensamos que porque el fin es bueno, el propósito es la bendición de la familia, de los hijos, del trabajo, para que nos vaya bien, y además porque en este mundo todos lo hacen. A veces entonces minimizamos el pecado.
Pero para garantizar que es verdadera sabiduría, encontramos aquí en este capítulo 5 elementos que son, por así decirlo, requerimientos de la verdadera sabiduría. En primer lugar, lo que podríamos llamar educación. Para que nuestros hijos crezcan en sabiduría, necesitan educación en la casa. Miren lo que dice, permítanme leer de nuevo los primeros 4 versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y dice el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué bonita esta expresión del autor de estos proverbios cuando hace referencia a su propia educación. Él está hablando con base en su propia experiencia de haber recibido sabiduría, enseñanza, prudencia, razones, educación en su propia casa. De esta forma nos está instando también a que nosotros empecemos a construir la sabiduría de los niños desde el propio hogar. Así que el primer elemento es educación. Ahora, es posible que alguien diga, bueno, ¿y si yo no fui bien educado? Si yo no recibí buena instrucción, buena enseñanza de sabiduría y de temor de Dios en mi casa, ¿qué? Déjeme decirle que esa educación, cuando tiene vacíos en nuestra propia experiencia, tiene algo que la viene a suplir, y es la palabra de Dios. Cuando no hemos recibido de nuestro hogar la educación, la enseñanza en el temor de Dios correcto que debe ser, para eso está la palabra de Dios, para llenar ese vacío. Porque viene un segundo elemento. El segundo elemento es convicción. Es decir, cada persona debe ser educada en su hogar o debe ser educada en la palabra de Dios, pero además tiene que ser a través de la convicción, a través de actos racionales. No es simplemente una religiosidad o una repetición de frases de cajón, sino que tiene que ser convicciones. La sabiduría apela a la inteligencia del ser humano, no a actuar como robots o simplemente repitiendo lo que otros dicen o hacen, sino que se convence por la inteligencia. Y para eso quiero llamar la atención a 3 versículos en particular. El versículo 5 que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Me encanta esa palabra y por eso voy a exaltar estos versículos. Las razones. Esta sabiduría apela al uso de la razón, que podamos tomar decisiones con base en verdadera convicción, inteligencia. Esa palabra se repite luego en el versículo 10, cuando dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Esta sabiduría se enseña por la razón, aunque se haga desde el hogar y con los niños pequeños. Hay que enseñarles a utilizar la razón. No que hagan las cosas simplemente por temor al castigo, o por obligación, por imposición o por manipulación, sino que aprendan a caminar rectamente porque se convencieron de una manera racional. Por eso hablo de convicción. Y una vez más aparece en el versículo 20, cuando dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Quiero enfatizar la palabra razón para referirme a que esta sabiduría verdadera es un tema de convicción. Es algo que atraviesa la razón y que lleva a la persona a convencerse de que ese es el camino correcto. El tercer elemento de los requerimientos de esta verdadera sabiduría es la decisión voluntaria, personal. Y quiero destacar 2 versículos. El versículo 14 que nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. En esta porción, en estos versículos, el autor de Proverbios nos está mostrando
que hay varios caminos. Hay un camino recto y hay un camino torcido. Hay un camino de los justos y hay un camino de los perversos, de los injustos, o como lo llama aquí, de los impíos. Por lo tanto, cuando yo tengo dos caminos por delante, tengo la posibilidad de tomar una decisión personal. Yo tengo que decidir, por eso el versículo lo dice en forma de exhortación: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Es un asunto de decisión personal. En cuarto lugar, es un tema de rectitud, un requerimiento. Es cómo caminas, no es solamente qué logras, que si funciona o no funciona, sino que tu camino sea un camino recto, un camino de rectitud. Y para eso quiero volver a leer los versículos 23 al 26, que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Apártate de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No importa si esa rectitud a veces no trae los resultados que el mundo te está exigiendo. Lo importante es que haya rectitud en todo lo que haces. Y número 5, la palabra perseverancia, o como requerimiento vamos a hablar de la perseverancia, y para eso el versículo 27 es suficiente leerlo. Dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuando insiste no te desvíes, es porque en el camino recto siempre van a haber atajos, porque el camino recto conduce a la vida, a la tranquilidad, a la conciencia tranquila, pero también necesita paciencia. Y hay algunos atajos que en la impaciencia algunos se cansan. Llega el momento en que alguien se cansa de hacerlo recto, pero cuando tú estás convencido y te mantienes persistente, perseverante en el camino recto, entonces vas a llegar a la meta de una manera tranquila, en paz y con vida. Así que son 5 elementos, 5 requerimientos de la verdadera sabiduría: educación, convicción, decisiones, rectitud y perseverancia. Eso es la verdadera sabiduría, no solamente los resultados, sino el camino. La verdadera sabiduría se reconoce por el camino y por los resultados. La astucia, la viveza, la malicia indígena te puede traer resultados temporales, pero ni el camino es bueno, ni los resultados son eternos. Que Dios te permita caminar por el camino de los rectos, seguir los consejos de este hermoso colección de proverbios que nos enseñan a hacer las cosas siempre rectamente en medio de un mundo que camina cada vez más torcido. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des ese dominio propio para caminar siempre en tus caminos. Recordar las palabras de Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No nos dejes caer en la tentación de tomar los atajos del impío, de la mentira, del engaño, de la deshonestidad. Que podamos ser luz y ejemplo de esa verdadera sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo y un beso para todos. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos